Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de los atributos estáticos, por lo cual voy a realizar un ejercicio para poder comprender este tema. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear a una clase, aparte de esta clase que se llama program, vamos a crear una clase llamada persona. Esta clase persona únicamente va a tener dos atributos y a manera de conveniencia estos atributos van a estar como públicos. El primer atributo va a ser normal, es decir, no va a ser estático, por lo cual ese atributo nosotros le vamos a llamar nombre, simplemente así. Luego vamos a crear un segundo atributo y este segundo atributo va a ser estático y lo vamos a llamar nombre 2. Como te comenté, los declaré como públicos, esto es para hacer más fácil la explicación y explicar lo realmente importante en este video, que es comprender el tema de atributos estáticos. Por eso están públicos, porque así voy a poder acceder a estos atributos desde otra clase, en este caso la clase program. Por lo pronto, esto es todo lo que va a tener la clase persona. Ahora me voy a la otra clase, que es la clase program, y vamos a crear nuestro primer objeto, al cual vamos a llamar como P1. Aquí creamos un primer objeto. Como he explicado anteriormente, con el operador new se reserva espacio de memoria para cada objeto para que allí se puedan almacenar los atributos y que se le den sus valores. Pero para los atributos estáticos eso es diferente. Para los atributos estáticos se crea espacio de memoria, pero al declarar la clase. Es decir, los atributos estáticos son atributos de clase, no pertenecen a los objetos. Por ejemplo, aquí, como este atributo nombre no es estático, nosotros podemos darle valores al nombre. A cada objeto le podemos dar su propio nombre. ¿Sí? Es decir, vamos a acceder al atributo nombre. Como está público, puedo acceder directamente al atributo y le estoy dando el primer nombre al objeto P1. Ahora vamos a crear un segundo objeto y al segundo objeto le vamos a dar también su nombre. Y vemos que cada uno de estos objetos tiene su diferente nombre. Si nosotros los imprimimos en pantalla, vamos a ver nombre del objeto P1 y concatenamos aquí nombre, bueno, es P1.nombre, es decir, estamos accediendo al nombre del objeto P1. Y de igual manera, si nosotros hacemos esto, vamos a acceder al nombre del objeto P2, ¿sí? Vamos a poner un console.readKey para que se pueda pausar la pantalla. Entonces vamos a ver esto para que vean cómo funciona y ahorita les explico sobre los atributos estáticos. ¿Cuál es la diferencia entre un atributo estático y un atributo normal? Aquí podemos ver nombre del objeto P1 María, nombre del objeto P2 José. Estos son atributos normales, el atributo nombre. Pero el atributo nombre 2 es un atributo estático. No funcionaría de la misma manera. Si yo intento, por ejemplo, hacer esto y quiero darle un nombre, pero con el atributo nombre 2, aquí ya empezamos con que me está marcando un error. Aquí nada más cambio. Aquí ya me está marcando un error porque estos atributos no son de esos normales. Dice, no se puede acceder al miembro persona.nombre 2, es decir, al atributo nombre 2 de la clase persona con una referencia a instancia, es decir, con uno, en este caso vemos que con objetos. ¿Por qué? Porque estos atributos que son estáticos tenemos que mandarlos a llamar, tenemos que utilizarlos, pero con el nombre de la clase. Es decir, el nombre de la clase, ¿cómo se llama? Se llama persona. Se llama persona. ¿Sí? Entonces, persona.nombre 2. Es decir, vemos que aquí para poder mandar a llamar a cada uno de los atributos estáticos que es nombre 2, bueno, al atributo estático, perdón, lo hicimos sin utilizar ningún objeto. Simplemente ponemos el nombre de la clase, punto, el nombre del atributo que es nombre 2, que es estático, y le damos su valor. Entonces, si nosotros queremos imprimir, en vez de poner objeto, de igual manera vamos a poner el nombre de la clase. Persona y aquí persona. Y aquí ya cambiaría porque ya no le estamos dando valores a los objetos,
simplemente vamos a poner aquí, voy a quitar esto, lo voy a quitar para que simplemente esté invocando esto. Ahí está. Entonces vamos a ejecutar esto para que puedan ver. Aquí vemos que los dos tienen el mismo nombre, que es José. ¿Por qué los dos tienen el mismo nombre, que es José? Porque como acabamos de ver, los atributos estáticos son atributos de clase. Entonces, el último valor que nosotros le demos con ese atributo, con el nombre de la clase, el último valor es el último valor que va a tener. Es decir, solamente va a ser un valor, ya que los atributos normales, los que no son estáticos, nosotros podemos tener diferentes valores para cada objeto, pero como aquí en los atributos estáticos no necesitamos objetos, simplemente con el último valor que nosotros pongamos es el valor que va a tener. Es decir, es el último valor que va a tener, por lo cual aquí nosotros vemos que aunque nosotros le dimos dos veces nombre con el atributo nombre 2, aparece para los dos, para las dos impresiones en consola, aparece el mismo nombre. Es decir, que estático quiere decir que va a ser el mismo valor para todos. Y va a mostrar el valor, el último valor que nosotros hayamos asignado. Es decir, aquí como no utilizamos objetos, no podemos hacer que cada objeto tenga un valor diferente. Es decir, aquí nosotros, aunque creamos los objetos, creamos el primer objeto P1, ni siquiera lo estamos utilizando, ya que si nosotros necesitaríamos valores diferentes, tendríamos que utilizar el atributo que no es estático, que es nombre. Bueno, aquí se está ejecutando esto. Si queremos que haya varios objetos con nombres diferentes, ahí sí tendríamos que utilizar un atributo normal. Y aquí ya me marca un error, ya que los atributos normales no necesitamos el nombre de la clase para poder mandarlos a llamar, sino que necesitamos el nombre del objeto. Esa es la diferencia entre un atributo normal y un atributo estático. Y quizá te preguntes para qué nosotros necesitamos los atributos estáticos. Vamos a necesitar los atributos estáticos cuando nosotros no necesitemos darle diferentes valores a cada objeto. Un ejemplo de esto es cuando nosotros deseemos saber el total de personas, deseemos saber el total de alumnos, sabemos bien que nosotros cada objeto que creemos es una nueva persona. Por ejemplo, si aquí creamos una persona, creamos un objeto llamado P1, esto es una persona. Creamos una persona. La clase es el molde y en cada creación de un objeto creamos una nueva persona que va a tener las características de la clase persona. En este caso simplemente nombre y nombre 2. Luego también creamos aquí una nueva persona. Entonces vemos aquí que el atributo nombre 2 le damos ese valor. Como es un atributo estático, utilizamos a la clase. Y aquí nombre, como es un atributo normal, utilizamos un objeto. En el siguiente video les voy a explicar el uso que le vamos a dar a los atributos estáticos. Por lo pronto quise que se comprenda cuál es el funcionamiento de ese tipo de atributos.